En un contexto donde el mundo está plagado de guerras y conflictos a punto de estallar, mucha gente dice en los comentarios, qué buen momento para vivir en Latinoamérica. Y aunque es cierto que no estamos al borde de una guerra regional, eso no significa que no haya tensiones reales y probables conflictos abiertos entre nuestros países. Disputas territoriales, fronteras militarizadas, disputas históricas que siguen vivas e incluso una posibilidad concreta de guerra. Todo esto ocurre en América Latina y por esto, en el video de hoy hablaremos de las 10 tensiones más preocupantes y relevantes de nuestro continente. Pero antes de empezar, un par de aclaraciones. Por un lado, este video se centra exclusivamente en conflictos internacionales entre países. No vamos a incluir enfrentamientos internos, guerras civiles, ni conflictos con grupos armados insurgentes, guerrillas o criminales como los cárteles mexicanos. Por otro lado, mi objetivo con este video no es crear enemistades ni alimentar resentimientos entre países latinoamericanos. Por el contrario, la idea es entender los conflictos a los que nos enfrentamos para poder hablar de ellos con conciencia, contexto y perspectiva. Pura diplomacia. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. El Salvador, Honduras. Aunque este es el conflicto menos tensional de la lista, vale la pena mencionarlo por su peculiar pasado. Verás, El Salvador y Honduras son de los pocos países latinoamericanos que han llegado a enfrentarse en una guerra real en el siglo XX. Se trata de la coloquialmente llamada Guerra del Fútbol o Guerra de las 100 horas, un conflicto relámpago ocurrido en 1969 que, aunque se detonó por una eliminatoria mundialista, en realidad tiene raíces mucho más profundas: migración masiva, disputas por tierras y desacuerdos limítrofes. Que por cierto, hice un video sobre ese tema si te interesa. Desde entonces, la situación ha cambiado drásticamente, aunque persisten ciertas fricciones mínimas y simbólicas sobre en torno a cuestiones de soberanía y derechos de navegación en el Golfo de Fonseca. El conflicto está muy lejos de representar un riesgo real de enfrentamiento. Uno de los puntos más conocidos es la Isla Conejo, actualmente bajo control militar de Honduras, pero reclamada por El Salvador por su cercanía a la costa salvadoreña. En el pasado, este acceso estratégico al Pacífico y a recursos pesqueros ha sido motivo de algunas protestas diplomáticas ante organismos internacionales, pero realmente nada alarmante. En resumen, aunque exista vigilancia en la zona, no ha habido enfrentamientos militares en décadas. Y siendo honestos, para Nayib Bukele, este asunto no representa ninguna prioridad política o estratégica actual en su agenda. Hoy por hoy, la posibilidad de que esta disputa escale es extremadamente baja, y todo apunta a que se mantendrá como una diferencia menor canalizada por la vía diplomática. El termómetro tensional para este conflicto es de 1 de 10, muy poco. Pero, más allá de la mínima tensión entre estos países, hay una disputa territorial en la región que es aún más delicada y mucho más preocupante. Nicaragua, Colombia. Este conflicto no es realmente algo nuevo. Nicaragua y Colombia se encuentran en una tensional disputa por una zona marítima del Caribe desde hace más de un siglo. La zona en cuestión es la de los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, islas bajo la soberanía colombiana, pero ubicadas muy cerca de las costas nicaragüenses. En 2001, Nicaragua llevó esta disputa a la Corte Internacional de Justicia, que en 2012 emitió un fallo que buscaba calmar las aguas y mantener a ambas partes contentas. Mientras las islas seguirían siendo soberanía colombiana, Nicaragua se quedaría con una enorme porción del mar circundante, el cual es muy rico en recursos pesqueros y potenciales reservas de gas. Sin embargo, Colombia no acató este fallo y desde entonces estas aguas se han convertido en una zona sumamente tensa y delicada. Hay denuncias cruzadas, buques constantemente patrullando y sobrevuelos militares. Nicaragua acusa a Colombia de mantener una presencia naval ilegal en su territorio marítimo, mientras el gobierno colombiano dice que está defendiendo la movilidad y los recursos comerciales de los habitantes de las islas en cuestión. En 2023, la Corte Internacional de Justicia emitió un nuevo fallo que rechazó la solicitud de Nicaragua de extender su plataforma continental, pero no esclareció los respectivos territorios. Aunque hasta ahora el conflicto no ha cruzado la línea de las amenazas, la región está altamente militarizada por ambos países. Basta un error de navegación, un malentendido entre patrullas o un incidente menor para encender la chispa. Esta disputa es una causa nacional para ambos gobiernos, pero especialmente para el régimen de Daniel Ortega, que lo utiliza como bandera de soberanía y legitimidad interna. El termómetro tensional para este conflicto es 6 de 10. Por supuesto, las disputas por territorios marítimos no son exclusivas de Centroamérica, pero ahora vámonos a América del Sur, donde el agua es más fría, pero el clima político sigue siendo caliente. Argentina, Chile.
Aunque Argentina y Chile comparten una muy extensa y casi siempre pacífica frontera terrestre, ambos países han tenido varios cruces tensos a través de la historia. Tal vez el más famoso sea el del canal de Beagle, una disputa territorial que casi los lleva a una guerra a finales de los 70. Si bien afortunadamente se logró evitar ese enfrentamiento en ese entonces, en los últimos años la tensión ha vuelto a aumentar, esta vez en el frente marítimo del extremo sur. En 2021, el gobierno chileno extendió su plataforma continental hacia el este, en el área ubicada al sur del mar de Drake y al este de las islas Diego Ramírez. Se trata de una franja de aguas que Argentina ya había delimitado como propia un año antes ante la ONU. La respuesta argentina fue inmediatamente contundente, acusando a Chile de avanzar sobre territorio marítimo propio y de violar lo acordado en tratados anteriores. El gobierno chileno no retrocedió, sino que defendió la medida como un acto legítimo de soberanía. Básicamente se trata de una disputa de larga data en la que ambos países sostienen haber delimitado primero esa porción marítima y consideran legítimos sus respectivos reclamos. Y te preguntarás por qué Argentina y Chile se pelearían por un área remota de aguas heladas. Bueno, la realidad es que esta zona implica control sobre rutas estratégicas y zonas pesqueras. Además, ambos países tienen intereses crecientes en la Antártida, y esa franja marítima forma parte del corredor natural hacia el continente blanco. Si bien la situación no escaló más allá de declaraciones cruzadas, la calma parece superficial. No hay amenazas ni despliegues militares. Actualmente hay una vigilancia mutua y una diplomacia respetuosa, pero cualquier gesto o movimiento incorrecto puede volver a escalar el conflicto. El termómetro tensional para este es 3 de 10. Por supuesto, no todas las disputas territoriales se combaten con declaraciones diplomáticas cruzadas. En algunos casos, los mensajes se mandan con las fuerzas militares. Haití, República Dominicana. La frontera entre Haití y República Dominicana ha sido durante décadas una línea frágil entre dos mundos profundamente distintos. Aunque comparten la isla de la Española, los contrastes entre ambos países son abismales: idioma, cultura, desarrollo económico y estabilidad política. Mientras República Dominicana mantiene una democracia funcional y una economía turística en crecimiento, Haití atraviesa una crisis humanitaria crónica con un estado sobrepasado por la enorme violencia de las pandillas. En 2023, Haití comenzó la construcción unilateral de un canal para desviar agua del río Masacre, una fuente compartida entre ambos países con el fin de hacerle frente a una enorme crisis de acceso a agua en su región fronteriza. La respuesta del gobierno dominicano fue rápida y contundente: cierre total de la frontera, suspensión de visados y despliegue de tropas en la zona, incluyendo vehículos blindados y patrullas aéreas. Para República Dominicana, la construcción de este canal violaba una serie de tratados y acuerdos de paz entre ambos países, y la decisión de hacerlo unilateralmente era una amenaza directa a su soberanía y recursos. La militarización de la frontera, los cruces políticos y la presión migratoria han hecho de esta línea una zona de fricción permanente. Considerando la profunda crisis interna que atraviesa Haití, con un estado prácticamente aún colapsado y el control de varias regiones en manos de pandillas, resulta poco probable que busquen involucrarse en un conflicto abierto con República Dominicana. Sin embargo, si las decisiones unilaterales del lado haitiano vuelven a poner en riesgo la soberanía o los intereses vecinos, el gobierno de República Dominicana ya ha demostrado que no dudará en responder con fuerza militar. El termómetro tensional para este conflicto es 7 de 10. Pero este no es el único caso en el que una amenaza interna puede tensar al máximo la relación entre dos países vecinos. Pero esta vez se trata de dos naciones con enorme peso y una frontera tan larga como militarizada. México, Estados Unidos. Lo sé. Estados Unidos no forma parte de Latinoamérica. Su historia está profundamente entrelazada con la de muchos países de la región, y con ninguno más que con México. Ambos países comparten una de las fronteras más largas y transitadas del mundo, pero también una de las más tensas, marcadas por conflictos históricos, crisis migratorias y en los últimos años por la violencia de los cárteles, los cuales cruzan por ella narcóticos, personas, armas y cualquier cosa ilegal que puedas imaginar. Hoy en día, la principal fuente de tensión no es una disputa territorial clásica. Podríamos hablar del río Bravo, pero no realmente. Se trata de una amenaza transnacional que desborda los límites geográficos: los cárteles mexicanos. Estas organizaciones criminales han ampliado su influencia hasta ciudades fronterizas de Estados Unidos, alimentando una epidemia de fentanilo que Washington ya considera una emergencia de seguridad nacional. En respuesta, Estados Unidos ha designado a los mayores cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, o sea, FTO, algo que según su marco legal abre las puertas a posibles acciones militares unilaterales en suelo mexicano. Hice un video explicando eso. México, por supuesto, ha rechazado con dureza esa posibilidad, calificando de inaceptable y violatoria de su soberanía. El gobierno mexicano, presidido por Claudia Sheinbaum, sostiene que está enfrentando una guerra interna sin precedentes y que necesita cooperación, no amenazas externas.
Pese a estos roces, México y Estados Unidos siguen siendo aliados estratégicos en comercio, inteligencia y seguridad. Pero la relación se encuentra en una cuerda floja. Cualquier intento de acción unilateral por parte de Washington podría encender una crisis diplomática de alto nivel. Algunos analistas especulan incluso con la posible creación de una zona de amortiguamiento en territorio mexicano, controlada de facto por fuerzas estadounidenses para contener la violencia y el narcotráfico en la frontera. Pero desde el minuto uno, eso implicaría una violación directa a la soberanía mexicana y pondría a ambos gobiernos al borde del colapso diplomático. Personalmente, como mexicano, yo veo esto muy poco probable, pero no imposible. Así que el termómetro tensional de este conflicto es por el momento 6 de 10. Sin embargo, esta no es la frontera más peligrosa e impredecible de América. Ese dudoso honor le pertenece a otro conflicto. Colombia-Venezuela. Estos países sudamericanos comparten más de 2.200 kilómetros de frontera terrestre, gran parte de ellos selváticos y difíciles de controlar. Esa geografía se ha convertido en el escenario ideal para el narcotráfico y las guerrillas, con laboratorios, campamentos, el contrabando, grupos armados ilegales y en los últimos años una creciente militarización. Si bien Colombia y Venezuela han mantenido momentos de mayor y menor tensión a lo largo de sus historias, desde 2015 la desconfianza se intensificó. Esto cuando el gobierno de Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera, expulsar a miles de colombianos y desplegar tropas en lo que llamó una operación contra el paramilitarismo. A partir de ese momento, las relaciones entre ambos países han oscilado entre la ruptura total y una paz incómoda. Colombia ha acusado repetidamente a Venezuela de proteger a guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC, mientras que Caracas respondió con acusaciones de sabotaje y conspiración, así como ser la puerta de entrada para operaciones clandestinas estadounidenses en suelo bolivariano. Después de años de tensión, en 2022, con la llegada al poder del presidente colombiano Gustavo Petro, las relaciones diplomáticas se restablecieron. No obstante, la desconfianza no desapareció del todo. Los pasos fronterizos se han reabierto, pero la presencia militar sigue siendo fuerte de lado y lado, con sobrevuelos, ejercicios y denuncias cruzadas cada tanto. Los disparos y enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos insurgentes ocurren seguido y generalmente a pocos metros de la frontera. Pero, si algo ha enseñado la historia es que la acción militar cerca de una frontera, y más una tan inestable, nunca es una buena receta para la paz. Para este conflicto el termómetro tensional es 5 de 10. Sin embargo, las políticas del gobierno venezolano no solo han generado tensiones y riesgo bélico con países limítrofes. Venezuela-Estados Unidos. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la relación entre Venezuela y Estados Unidos ha sido una de las más abiertamente hostiles de todo el continente, tanto en lo ideológico y lo diplomático como en lo militar. El gobierno venezolano ha acusado a Estados Unidos de intervenir constantemente en la política interna de su país a base de conspiraciones, golpes y planes de desestabilización. Por su parte, Washington, que ha expresado públicamente su preocupación por la política de izquierda de Venezuela en múltiples ocasiones, ha financiado a sectores de oposición, sancionado económicamente a decenas de funcionarios venezolanos y respaldado intentos abiertos de cambio de régimen. Desde entonces, la tensión que inicialmente era ideológica ha aumentado hasta lo diplomático y muchas veces ha estado cerca de hacerlo hasta lo militar. Venezuela expulsó embajadores estadounidenses y rompió relaciones diplomáticas con la Casa Blanca. Como respuesta, Washington ha aplicado sanciones económicas y bloqueos comerciales cada vez más duros. Incluso puso una recompensa por información que condujera al arresto de Nicolás Maduro, la cual aumentó a $25 millones en enero de 2025. Si bien nunca ha habido enfrentamientos militares directos, sí ha habido ejercicios y despliegues militares clandestinos. La posibilidad de que las hostilidades diplomáticas escalen a lo bélico están siempre latentes. Una invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela tipo Operación Causa Justa en Panamá es algo poco probable, pero nuevamente no imposible. El termómetro tensional para este conflicto es 7 de 10. Y aunque suene sorprendente, este no es el único conflicto político ideológico que, de ir por el mal camino, podría escalar una situación militar directa. Bolivia-Perú. Tal vez te sorprenda ver a estos países vecinos en esta lista. Si bien Bolivia y Perú tienen una historia compartida muy relevante, en los últimos años sus diferencias políticas e ideológicas los han alejado considerablemente. El gran punto de inflexión fue la crisis política peruana de 2022 que terminó con la destitución de Pedro Castillo y protestas masivas en el sur del país. Aunque este era un conflicto interno, desde el gobierno de Luis Arce en Bolivia y especialmente desde el entorno de Evo Morales se ha acusado a Perú de actuar contra la voluntad popular. Desde Perú, en cambio, se ha denunciado una supuesta injerencia directa de Evo Morales en asuntos internos, promoviendo marchas y desobediencia desde su plataforma política conocida como RUNASUR. La situación se volvió tan tensa que en enero de 2023 el gobierno peruano prohibió la entrada de Evo Morales al país junto con otros funcionarios y activistas bolivianos.
Esto despertó protestas en el sur de Perú con bloqueos y piquetes, lo que para Lima fue una señal clara de agitación externa. Las cosas se fueron calmando y en ningún momento hubo presencia militar internacional marcada o amenazas bélicas, pero los discursos de ambas partes claramente atraviesan las fronteras y alimentan una relación tensa y con posibilidades concretas de ruptura. Así que el termómetro tensional para este es 3 de 10. Algunas tensiones cruzan fronteras por ideologías, otras, en cambio, atraviesan generaciones y se convierten en causas nacionales. Argentina, Gran Bretaña. Y sí, nuevamente lo sé, Gran Bretaña no pertenece a Latinoamérica, ni siquiera a América. Sin embargo, hacer una lista de conflictos militares en este continente sin mencionar la larga disputa entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas no sería completo. El conflicto se remonta a 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas que Argentina considera parte integral de su territorio. Durante más de un siglo, la disputa fue diplomática hasta que en 1982 estalló una guerra abierta. Si bien el encarnizado enfrentamiento duró solo unos meses, su recuerdo sigue vivo hasta el día de hoy. La causa y el reclamo se volvieron parte de la identidad argentina y la tensión nunca se disipó. Argentina sostiene el reclamo por vías diplomáticas, políticas y simbólicas. Por su parte, Reino Unido mantiene una fuerte presencia militar en el Atlántico Sur, con una base aérea activa y patrullaje constante. Las islas están bajo control británico, pero su soberanía sigue siendo motivo de confrontación constante en foros internacionales. Y no solo eso, en los últimos años la situación se ha intensificado con la realización de ejercicios militares británicos en las islas, como por ejemplo el ejercicio Cape Bayonet en 2024, que incluyó maniobras con fuego real y el despliegue de tropas de élite como los Gurkhas. Estas acciones han sido condenadas por Argentina, que las considera provocaciones y una violación de las resoluciones de desmilitarización del Atlántico Sur. Ese mismo año, Argentina compró 24 F-16 Fighting Falcon, los cuales se esperan completamente operativos con pilotos entrenados al 100% y en territorio argentino en los próximos 2 años. Aunque no parece haber riesgo de una nueva guerra en lo inmediato, las disputas por las Malvinas, mientras sigan en manos británicas, nunca desaparecerá y siempre estará la posibilidad real de que se vuelva una disputa militar y bélica. En abril de 2025, en el 43 aniversario de la Guerra de las Malvinas, Javier Milei dijo lo siguiente: y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. El termómetro tensional para este conflicto es 6 de 10. Si bien esta lista no estuvo organizada como un ranking, hemos dejado para el final la disputa más candente y peligrosa del continente. Pero antes de conocerla, vale la pena repasar algunos conflictos que, si bien no entran en el top 10, siguen siendo relevantes. Menciones honoríficas. Cuba-Estados Unidos. Enemigos ideológicos históricos desde la Guerra Fría. Si bien actualmente el conflicto está calmo, el embargo económico, las sanciones y la presencia militar estadounidense en la isla de Guantánamo siguen siendo fuentes permanentes de tensión. Venezuela, Trinidad y Tobago. Disputas menores por recursos marítimos y detenciones de migrantes venezolanos han generado roces diplomáticos. No obstante, es una tensión humanitaria más que un conflicto militar. Ecuador, Perú. Tras décadas de enfrentamientos, firmaron la paz en 1998. Actualmente tienen una relación cordial, pero la frontera amazónica sigue siendo una zona sensible, con presencia militar y focos de tensión por narcotráfico. Bolivia, Chile. Bolivia continúa reclamando una salida soberana al mar, perdida en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Aunque la Corte de la Haya falló en contra, la disputa sigue siendo una causa nacional boliviana. Guatemala, Belice. Guatemala aún mantiene un reclamo histórico sobre parte del territorio de Belice. Aunque el conflicto es bajo en intensidad, sigue abierto en la Corte Internacional de Justicia. Pasemos ahora al conflicto más relevante en Latinoamérica hoy en día. Venezuela, Guyana. Si hubo un caso que hizo sonar todas las alarmas militares en toda la región durante el último año, fue este. Porque a diferencia de otras tensiones, esta situación tiene todos los elementos para que estalle un conflicto bélico. Hay reclamo territorial directo, tropas movilizadas, discursos amenazantes y principalmente petróleo bajo tierra. Mucho petróleo, e incluso también gas, minas de oro y por supuesto algo maravilloso, agua, la cual fluye de numerosos ríos. Y te pongo en tema. Desde hace más de un siglo, Venezuela reclama como propio el territorio del Esequibo, una vasta zona que representa casi el 70% del territorio actual de Guyana. Durante décadas, la disputa estuvo adormecida, sin grandes sobresaltos. Pero en 2023 todo cambió. La empresa ExxonMobil confirmó nuevas reservas petroleras en aguas guyanesas del Esequibo y Guyana autorizó su explotación. La respuesta venezolana fue inmediata. Nicolás Maduro organizó un referéndum interno para reafirmar el reclamo del Esequibo.
y ordenó la creación de una nueva provincia venezolana en ese territorio y movilizó tropas hacia la frontera en lo que fue interpretado como una amenaza directa. Como puedes imaginar, no tardaron en aparecer otros jugadores extranjeros con intereses estratégicos, económicos e incluso políticos en la región. Así que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña le brindaron su apoyo político y militar a Guyana. Muchos han considerado este conflicto parte de la disputa entre Venezuela y Estados Unidos que podría desembocar en una guerra proxy. La tensión ha escalado hasta el punto en que se realizaron maniobras militares de ambos lados y hubo llamados urgentes a la calma por parte de la comunidad internacional. Aunque por ahora no hay combate directo, la posibilidad de un incidente armado es real y concreta. Venezuela enfrenta una crisis interna y necesita una victoria. Guyana, un país pequeño pero estratégicamente respaldado, no puede ceder. Más allá de los intereses extranjeros, su existencia está prácticamente en juego. Si una guerra va a desatarse próximamente en Latinoamérica, definitivamente es muy posible que sea en el Esequibo. Así que el termómetro tensional para este conflicto por el momento es 8 de 10. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.